¿Qué hay para mí? A prueba de futuro contra el siglo XXI. En una era de cambios incesantes y futuros inciertos, tanto los gobiernos como los individuos están lidiando con cuestiones tecnológicas, políticas y sociales propias del siglo XXI. ¿Cómo debemos responder a los fenómenos actuales, como las computadoras terriblemente inteligentes, la globalización y la epidemia de noticias falsas? ¿Y qué hay de la amenaza del terrorismo? ¿Debemos tomar medidas o respirar hondo y relajarnos? La tecnología informática está perturbando nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. A lo largo del siglo XX, tres ideologías políticas distintas compitieron por la supremacía mundial: el comunismo, el fascismo y el liberalismo. Adelante, a finales del siglo XX, el liberalismo, que celebra la democracia, la libre empresa y las libertades individuales, fue el claro vencedor. Pero, ¿cómo se las arreglará el sistema liberal democrático de Occidente en el siglo XXI? Es preocupante que sus signos vitales no sean buenos y que la revolución de la tecnología de la información sea la culpable. A partir de los años 90, la tecnología informática ha transformado nuestro mundo más que cualquier otra fuerza. Pero a pesar de su enorme impacto, la mayoría de los políticos parecen apenas capaces de comprender esta nueva innovación, y son aún menos capaces de controlarla. Solo hay que considerar el mundo de las finanzas. Los ordenadores ya han complicado diabólicamente nuestro sistema financiero, tanto que muy pocos humanos son capaces de entender cómo funciona. A medida que el siglo XXI continúa y la inteligencia artificial avanza, podemos llegar a una etapa en la que ningún humano será capaz de dar sentido a los datos financieros. Las implicaciones de este escenario para nuestro proceso político son inquietantes. Imagine un futuro en el que los gobiernos tengan que esperar pacientemente a que los algoritmos les den luz verde en su presupuesto o en sus planes de reforma fiscal. Desafortunadamente, para muchos políticos del siglo XXI, la perturbación tecnológica no es una prioridad. Por ejemplo, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, ni Donald Trump ni Hillary Clinton discutieron las implicaciones de la automatización en la pérdida de empleos. De hecho, la tecnología disruptiva solo se discutió realmente en el contexto del escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. Este muro de silencio está causando que muchos votantes pierdan la fe en los gobiernos establecidos. La gente común de las democracias liberales en todo el mundo occidental se siente cada vez más irrelevante en este valiente nuevo mundo de inteligencia artificial, globalización y aprendizaje automático. Y este miedo a ser irrelevante les ha hecho desesperados por ejercer el poder político que aún tienen, antes de que sea demasiado tarde. ¿No está convencido? Eche un vistazo a los terremotos políticos de 2016. Tanto la elección de Brexit en el Reino Unido como la de Donald Trump en los Estados Unidos fueron apoyadas por la gente común, preocupada de que el mundo y sus sistemas políticos liberales dominantes los dejaran atrás. Los nuevos descubrimientos en el campo de la neurociencia están permitiendo a las computadoras tomar nuestros trabajos. Aunque la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la robótica y el aprendizaje por máquina cambiarán casi todas las líneas de trabajo en el siglo XXI, no podemos predecir cómo será este cambio. ¿Se encontrarán miles de millones de personas económicamente irrelevantes en los próximos 20 años, o la automatización dará lugar a una mayor prosperidad y a nuevos y grandes trabajos para todos? Muchos optimistas señalan la revolución industrial del siglo XIX, época en la que se temía que la nueva tecnología de las máquinas creara un desempleo masivo. Señalan que desde el comienzo de esa revolución industrial, la nueva tecnología ha creado un nuevo trabajo por cada uno que se hizo obsoleto. Lamentablemente, hay buenas razones para suponer que, en el siglo XXI, el impacto de la nueva tecnología en el empleo humano será mucho más destructivo. Solo hay que considerar el hecho de que los humanos poseen dos tipos de habilidades, cognitivas y físicas. En la anterior revolución industrial, los humanos experimentaron la competencia de las máquinas, en gran parte en el ámbito de las habilidades puramente físicas. Nuestras habilidades cognitivas, mientras tanto, se mantuvieron muy superiores a las de las máquinas. Por lo tanto, aunque la automatización se produjo en trabajos manuales dentro de la industria y la agricultura, surgieron simultáneamente nuevos trabajos que requerían el tipo de habilidades cognitivas propias de los humanos, como el análisis, la comunicación y el aprendizaje. Pero en el siglo XXI, las máquinas se están volviendo lo suficientemente inteligentes como para competir también por estos trabajos de base cognitiva.
Recientemente, los neurocientíficos han descubierto que muchas de nuestras elecciones, preferencias y emociones no son el resultado de alguna facultad humana mágica, como el libre albedrío. En su lugar, la cognición humana proviene de la capacidad de nuestro cerebro para calcular diferentes probabilidades en el espacio de una fracción de segundo. Estos conocimientos neurocientíficos plantean una cuestión preocupante: la inteligencia artificial eventualmente superará a las personas en profesiones que requieren intuición humana, como la abogacía y la banca. Es muy probable. Los científicos de la computación saben ahora que lo que parecía una intuición humana impenetrable era en realidad solo nuestras redes neuronales reconociendo patrones familiares y haciendo rápidos cálculos sobre probabilidades. Así que, en el siglo XXI, las computadoras podrían ser capaces de tomar decisiones bancarias sobre si prestar o no dinero a un cliente, así como predecir con precisión si un abogado en un caso judicial está fanfarroneando o no. En otras palabras, en los años venideros, incluso los trabajos más exigentes desde el punto de vista cognitivo no estarán a salvo de la automatización. El debate polarizado sobre la inmigración amenaza con desgarrar la Unión Europea. El mundo nunca se ha visto tan pequeño. El siglo XXI ha traído cambios inimaginables para nuestros antepasados. Por ejemplo, la globalización ha hecho posible el encuentro con personas de todo el mundo. Lamentablemente, también ha abierto nuevas oportunidades de conflicto. De hecho, a medida que más personas del mundo cruzan las fronteras en busca de mejores empleos y más seguridad, nuestro afán por expulsar, enfrentar o asimilar a los extraños está poniendo a prueba nuestras ideologías políticas e identidades nacionales. Este desafío de la inmigración es particularmente pertinente en Europa. En el siglo XX, la Unión Europea se fundó sobre la premisa de superar las disparidades culturales entre los ciudadanos de Francia, Alemania y otras naciones europeas. Pero irónicamente, este proyecto político puede ahora derrumbarse debido a su incapacidad de acomodar las distinciones culturales entre los ciudadanos europeos y los recién llegados de Oriente Medio y África. Por ejemplo, el creciente número de recién llegados de estas regiones ha provocado amargos debates entre los europeos en relación con las cuestiones de tolerancia e identidad. Aunque se acepta ampliamente que los inmigrantes deben hacer intentos de asimilación a la cultura del país anfitrión, hasta dónde debe llegar esa asimilación es un tema polémico. Algunos europeos y grupos políticos sostienen que los recién llegados deben abandonar por completo sus identidades culturales anteriores, hasta sus estilos tradicionales de vestir y sus tabúes en relación con la comida. Estos europeos sostienen que los inmigrantes que llegan de una cultura que es, por ejemplo, profundamente patriarcal y religiosa, y que entran en una sociedad liberal europea, deberían adoptar las normas feministas y seculares de su anfitrión. En cambio, los europeos favorables a la inmigración sostienen que, dado que Europa ya es muy diversa, con una amplia gama de valores y hábitos representados entre sus pueblos nativos, es injusto esperar que los inmigrantes se asimilen a una identidad colectiva abstracta con la que la mayoría de los propios europeos ni siquiera se relacionan. Estos europeos sostienen que no debemos esperar que los inmigrantes musulmanes se conviertan al cristianismo cuando la mayoría de los británicos no asisten a la iglesia. Y se preguntan por qué los inmigrantes del Punyab deberían renunciar a su tradicional curry en favor del fish and chips, dado que la mayoría de los británicos nativos se encuentran más en una casa de curry un viernes por la noche que en una tienda de pescado y papas fritas. En última instancia, el tema de la asimilación de los inmigrantes está lejos de ser claro. Por lo tanto, la lección para el siglo XXI es que este debate no debe enmarcarse, como suele ser el caso, en una lucha moral entre los anti-inmigrantes fascistas y los pro-inmigrantes que promueven el suicidio de la cultura europea. En cambio, la inmigración debería debatirse de manera racional, ya que ambos puntos de vista políticos tienen cierta legitimidad. Los grupos terroristas como Al-Qaeda son maestros de la manipulación. Nadie es mejor para jugar juegos mentales que los terroristas del siglo XXI. Desde los ataques del 11 de septiembre, en 2001, aproximadamente 50 personas son asesinadas por terroristas en la Unión Europea cada año. En América, unas 10 personas son asesinadas. Ahora considera que durante ese tiempo, 80.000 personas en Europa y 40.000 estadounidenses han muerto en accidentes de tráfico. Claramente, nuestras carreteras representan un peligro mucho mayor para nuestras vidas que los terroristas, así que ¿por qué la mayoría de los occidentales tienen más miedo al terrorismo que a la conducción?
El terrorismo es una estrategia típicamente empleada por partidos débiles y desesperados. Su objetivo es cambiar la situación política sembrando el miedo en el corazón del enemigo en lugar de causar daños materiales, lo que los terroristas no suelen ser lo suficientemente fuertes para hacer. Aunque los terroristas suelen matar a muy pocas personas en general, el siglo XXI nos ha enseñado que sus campañas pueden ser despiadadamente eficaces. Por ejemplo, aunque los ataques del 11 de septiembre de Al-Qaeda mataron a 3.000 estadounidenses y causaron terror en las calles de Nueva York, infligieron muy poco daño a los Estados Unidos como potencia militar. Después del ataque, Estados Unidos tenía exactamente la misma cantidad de soldados, barcos y tanques que antes, y las carreteras, los sistemas de comunicación y los ferrocarriles del país no sufrieron daños. Pero el enorme impacto audiovisual del colapso de las Torres Gemelas fue suficiente para que la nación buscara una retribución masiva. Los terroristas querían causar una tormenta política y militar en Oriente Medio, y la consiguieron. Apenas unos días después de los ataques, George W. Bush declaró una guerra contra el terrorismo en Afganistán, cuyas consecuencias aún resuenan hoy en día en la región. Entonces, ¿cómo este débil grupo de terroristas, con pocos recursos militares a su disposición, logró manipular a la mayor potencia del mundo para que tomara tan desproporcionadas represalias? Para responder a esta pregunta, es útil pensar en grupos terroristas como Al-Qaeda como una mosca zumbando alrededor de una tienda de porcelana. Esta mosca quiere romper algo, pero no es lo suficientemente fuerte como para mover una taza de té. Sin embargo, tiene una mejor idea. De pie en esta tienda de porcelana es un toro enorme, y si la mosca puede zumbar en su oído y molestarlo, el toro, en sus intentos de matar a la mosca, podría eventualmente romper todo por sí mismo. En el caso del 11S y la guerra contra el terrorismo, la mosca extremista islámica tuvo éxito, y el toro de los Estados Unidos, impulsado por la ira y el miedo, casi destruyó la tienda de Oriente Medio. Hoy en día, los fundamentalistas están floreciendo en medio de la carnicería dejada atrás. ¿La lección para el siglo XXI? Los terroristas ganan cuando los poderosos gobiernos reaccionan exageradamente. Los humanos del siglo XXI son mucho más ignorantes de lo que pensamos. Durante siglos, las sociedades liberales han confiado en la capacidad de los individuos para pensar y actuar racionalmente. De hecho, nuestras sociedades modernas se basan en la creencia de que cada adulto humano es un agente racional e independiente. Por ejemplo, la democracia se basa en la noción de que los votantes sabrán qué es lo mejor. Nuestro sistema de capitalismo de libre mercado se basa en la idea de que los clientes nunca se equivocan. Y nuestro sistema liberal de educación instruye a los alumnos a participar en el pensamiento independiente. Pero en el siglo XXI, poner tanta fe en nuestra capacidad de actuar racionalmente es un grave error. ¿Por qué? Porque los humanos modernos, como individuos, saben muy poco sobre cómo funciona el mundo. La gente en la Edad de Piedra sabía cómo cazar, convertir pieles de animales en ropa y encender un fuego. El hombre moderno es mucho menos autosuficiente. El problema es que, aunque requerimos expertos para satisfacer casi todas nuestras necesidades, creemos falsamente que, a nivel individual, sabemos mucho más que nuestros antepasados de la Edad de Piedra. Por ejemplo, en un experimento se preguntó a los participantes si comprendían cómo funcionan las cremalleras. Aunque la mayoría de los participantes respondieron con confianza que sí, cuando se les pidió que elaboraran este conocimiento, la mayoría se reveló como no tenía ni idea de cómo funciona realmente este mecanismo cotidiano. ¿La lección para el siglo XXI? El hombre moderno a menudo es presa de lo que los científicos han considerado la ilusión del conocimiento. Es decir, los individuos tienden a creer que entienden mucho simplemente porque tratan el conocimiento que otras personas poseen, por ejemplo, cómo funciona una cremallera, como si también lo poseyeran. Las consecuencias de la ilusión del conocimiento son que los individuos, como los votantes o los funcionarios del gobierno, no entienden lo complejo que es el mundo realmente y lo ignorantes que son de esa complejidad. Así, vemos a individuos que no saben casi nada sobre el campo de la meteorología proponiendo políticas de cambio climático, o a políticos que propugnan enérgicamente soluciones a los conflictos de Ucrania o Irak, aunque no pudieran encontrar estos países en un mapa. Así que la próxima vez que alguien te dé su opinión, profundiza un poco más para averiguar cuánto saben realmente sobre el tema en cuestión. Puede que te sorprendas.
Las escuelas del siglo XXI necesitan dar a los estudiantes menos información y más habilidades de pensamiento crítico. Un niño nacido en el año de la escritura tendrá 30 años en 2050 y se espera que siga vivo en 2100. ¿Pero qué tipo de educación ayudaría a este niño a prosperar hasta el próximo siglo? Para que los niños del siglo XXI prosperen y se conviertan en adultos capaces, necesitamos repensar radicalmente nuestro sistema escolar. En otras palabras, las escuelas que nos trajeron aquí no nos llevarán allá. En la actualidad, las escuelas tienden a poner demasiado énfasis en atiborrar a sus estudiantes con información. Este enfoque tenía mucho sentido en el siglo XIX porque la información tendía a ser escasa. Esta era una época sin diarios, sin radio, bibliotecas públicas y televisión. Además, incluso la información que existía estaba regularmente sujeta a la censura. En muchos países, había poco material de lectura en circulación aparte de los textos religiosos y las novelas. Por consiguiente, cuando se introdujo el sistema escolar moderno, centrado en la enseñanza de los hechos esenciales de la historia, la geografía y la biología, representó una enorme mejora para la mayoría de la gente corriente. Pero las condiciones de vida son muy diferentes en el siglo XXI, y nuestros sistemas educativos son ahora desesperadamente anticuados. En el mundo actual, estamos inundados de casi demasiada información, y nuestros gobiernos, o la mayoría de ellos, ya no intentan censurarla. La gente de todo el mundo tiene teléfonos inteligentes, y podría pasar todo el día revisando la Wikipedia, poniéndose al día con las charlas de TED y estudiando para cursos en línea si tuvieran el tiempo y el deseo de hacerlo. Hoy en día, el problema para el hombre moderno no es la escasez de información sino toda la desinformación que existe. Considere todas las noticias falsas que muchos de nosotros vadeamos cada vez que navegamos en los medios sociales. En respuesta a esta sobrecarga de información, las escuelas deben dejar de empujar aún más datos por las gargantas de los niños. En su lugar, los niños del siglo XXI necesitan ser enseñados a dar sentido a la gran cantidad de información que los bombardea diariamente. Necesitan aprender a distinguir entre la información importante y las noticias irrelevantes, o francamente falsas. En el siglo XXI, la información estará siempre a nuestro alcance. La verdad, sin embargo, será más difícil de encontrar. Resumen final. El mensaje clave: en este siglo de constantes trastornos tecnológicos y políticos, podemos prepararnos para el futuro reconociendo nuestra propia ignorancia frente a la creciente complejidad, y discutiendo temas políticos candentes, como la inmigración, con serena racionalidad. También podemos prepararnos para el futuro aprendiendo a diferenciar entre las noticias reales y las falsas.